Una semana después de la trágica y accidental muerte de mi padre, recibí una carta que me tomó completamente por sorpresa. Dentro del sobre había 6 llaves y una breve nota que me indicaba encontrar una caja de seguridad y simplemente abrir la puerta. La nota parecía un acertijo, y mientras usaba las llaves para abrir 6 lugares diferentes, la verdad que descubrí me dejó impactada y desconcertada. Fue una revelación aterradora que apenas podía comprender, pero encendió un ardiente deseo de venganza, especialmente contra una persona, decidida a descubrir la magnitud total de la historia. Me embarqué en una misión que cambiaría todo. Mi nombre es Lisa Watson, tengo 45 años. Mi padre era el presidente de una organización de bienestar social, y mi madre falleció cuando era un bebé. No tengo recuerdos de ella, excepto por un collar hecho a medida que formaba un corazón cuando se emparejaba con el suyo. Lamentablemente, el collar de mi madre se perdió hace mucho tiempo, y solo guardé el que mi padre me dio. Siendo hija única, me casé con Michael, uno de los empleados de confianza de mi padre. Hace 2 décadas, era muy querido y respetado, y la gente asumía que nuestro matrimonio aseguraría el futuro de la empresa de mi padre. Yo, por otro lado, estaba contenta siendo ama de casa, con una pasión por resolver acertijos, algo que mi padre y yo disfrutábamos juntos, aunque tenía una vida cómoda. Mi matrimonio estaba lejos de ser perfecto. Michael era amoroso antes de nuestra boda, pero después, su actitud cambió drásticamente. Bienvenida a casa, haré la cena, solía decir, solo para ser recibida con, no quiero nada, me voy a dormir. Cuando expresaba mi soledad, él respondía, te estás comportando de una manera muy cursi, y me da asco, eso lo odio. Nuestras conversaciones sobre formar una familia no llegaban a ningún lado, y con el paso de los años, permanecimos sin hijos. Cuando llegué a los 40, dejé de pensar en tener hijos. Hace 3 años, Michael comenzó a llegar tarde a casa, oliendo a perfume. Un día, ya no pude aguantar más y lo enfrenté. ¿Me estás engañando?, le pregunté. Su respuesta fue defensiva. Solo voy a clubes de anfitrionas por trabajo. Es parte del trabajo. No te quejes. Cuando lo presioné más, me golpeó, con los ojos inyectados de rabia. No te metas en mis asuntos. ¿Me entiendes? En ese momento, me sentí atrapada, sin experiencia laboral propia. No tenía poder para hablar, así que me quedé en silencio, pero mi padre siempre me decía, puedes ganar la confianza de los socios de negocios sin necesitar anfitrionas o alcohol. Esto me hizo sospechar aún más del comportamiento de Michael, así que confié en James, un cercano asociado de mi padre. James, 1 año menor que yo, era como un hermano menor reconfortante. Siempre estaba atento a mis preocupaciones, pero mantenía una distancia respetuosa. Ocupaba una posición importante en la empresa de mi padre y ocasionalmente visitaba nuestra casa por asuntos de trabajo. Un día, le pregunté, James, ¿qué opinas de que los socios de negocios vayan a clubes de anfitrionas? Él respondió pensativo, los tiempos cambian, y también las formas de hacer el trabajo. Es cierto, gracias, me siento mejor ahora, dije, aliviada. Si alguna vez necesitas algo, no dudes en pedírmelo, me aseguró James. Su actitud tranquila me ayudó a soltar mis preocupaciones por el momento, pero todo cambió poco después. Hace un mes, después de que Michael se fue de viaje de negocios, recibí una llamada de la policía. Mi padre había muerto en un accidente. Cuando llegué, se veía tranquilo, como si solo estuviera dormido. La policía llegó con Michael, James y algunos ejecutivos de la empresa. ¿Por qué pasó esto? Por favor, dime todo, pregunté entre lágrimas. El oficial investigador explicó que mi padre se había lanzado desde un acantilado. Encontraron rastros de pastillas para dormir en su sistema, y su coche fue encontrado cerca, abandonado. Dentro del coche, hallaron una nota de suicidio mecanografiada que decía, estoy agotado, y dejaba la presidencia de la empresa a Michael, aunque la nota no estaba escrita a mano. James explicó que mi padre a menudo mecanografiaba memorandos, por lo que no era raro. La policía teorizó que mi padre había tomado las pastillas para dormir antes de lanzarse. James no estuvo presente cuando ocurrió, y no había testigos. Lo siento mucho, dijo James, con lágrimas en los ojos. Incluso Michael, que generalmente era frío, mostró un raro gesto de consuelo. Después de eso, mi esposo asumió el cargo de presidente, y James pasó a ser su mano derecha. Mientras tanto, yo me encargaba de los asuntos familiares. Aunque estaba rodeada de gente, sentía una soledad abrumadora. Al haber perdido a ambos padres, deseaba tener un hermano o hermana. Una semana después, recibí una carta inesperada. Contenía 6 llaves y un pedazo de papel con la ubicación de una caja de seguridad. La nota simplemente decía, abre todas las puertas, solo así descubrirás la verdad.
recordando el amor de mi padre por los acertijos. Sentí un destello de intriga en medio de mi dolor. Durante los días siguientes, entre las tareas domésticas, visité las 6 diferentes cajas de seguridad. Lo que encontré estuvo más allá de todo lo que pude haber imaginado. ¿Esto realmente está pasando?, exclamé al descubrir la verdad. La revelación me heló hasta los huesos, y no pude detener las lágrimas que siguieron, pero sabía lo que tenía que hacer. Un mes después del funeral de mi padre, Michael llegó temprano a casa y me ofreció vino, algo que nunca había hecho antes. ¿Cuál es la ocasión?, pregunté, sorprendida. En realidad, James mencionó que te gusta el vino, así que te lo traje, dijo, mientras me entregaba la botella. ¿De verdad?, respondí, desconcertada. Había hablado de mi amor por el vino con James en el pasado, así que tenía sentido, pero aún me parecía extraño. James sabe mucho de nosotros, comenté. Michael sirvió el vino y salió a terminar algunos trabajos. Yo me quedé en la sala, tomando de la copa, pero no podía quitarme la sensación de que algo no estaba bien. Una hora después, Michael regresó y estudió mi rostro intensamente. ¿Ha cambiado algo?, preguntó. No realmente. ¿Es porque todavía estoy despierto?, preguntó, confundido. Sonreí por dentro, sabiendo exactamente lo que había planeado. Basta con el acto. Me drogaste el vino con pastillas para dormir, con la intención de llevarme a algún lado y tirarme desde un acantilado, igual que a mi padre. La expresión de Michael se endureció, pero aún no había terminado. De hecho, algo me fue enviado recientemente. Extendí la carta y las 6 llaves sobre la mesa. Al revelar el contenido de las cartas, formaron una frase completa: el que mató al presidente es Michael Watson. El peligro también se acerca a ti. Los ojos de Michael se abrieron de par en par al revelar la verdad, pero antes de que pudiera responder, James, quien había estado esperando cerca, dio un paso adelante. Fui yo quien envió las cartas, dijo James con calma. Antes, cuando fui a la cocina, había enviado un mensaje secreto a James para esperar el momento adecuado. Ya sospechaba que algo oscuro había ocurrido con la muerte de mi padre, así que comencé mi propia investigación. Estuviste en la oficina del presidente con una mujer al día siguiente de que mi padre muriera, reveló James. Escuché tu conversación. Ahí fue cuando descubrí lo que pasó. James explicó que Michael había orquestado la muerte de mi padre para tomar el control de la empresa. Michael trató de desviar la mirada, pero la verdad ya estaba fuera. ¿Mataste a mi padre por la presidencia?, le pregunté, tomando sus hombros. ¿Y planeabas hacer lo mismo conmigo por la herencia? Michael trató de negarlo, pero la verdad era innegable. James aún no tenía pruebas concretas, pero me había enviado las cartas para darme la oportunidad de descubrir la verdad. A pesar de las protestas de Michael, ya no podía permanecer en silencio. Respirando profundamente, me preparé para revelar la última pieza de la historia. En realidad, tengo más que contar, dije, y la verdad, que había estado oculta, finalmente quedó al descubierto. Una vez, mi padre se enamoró profundamente de mi madre, quien había crecido en un hogar de acogida, pero los estrictos padres de mi padre desaprobaban su relación, convirtiendo su matrimonio en una batalla difícil. A pesar de la oposición, decidieron seguir adelante con su unión y yo nací. ¿Qué significa todo esto ahora? Solo escúchame, interrumpió mi esposo. James también habló. Mi esposo, viéndose serio, se sentó a regañadientes a mi lado. Cuando mi padre salió de viaje de negocios, sus estrictos padres tomaron cartas en el asunto, solicitando el divorcio sin su consentimiento, y obligaron a mi madre a dejar la casa. ¿Pero pensé que ella estaba muerta?, preguntó Michael, confundido. Eso fue una mentira que crearon para cubrir el secreto de la familia, dije. Mi madre, bajo presión de los padres de mi padre, se alejó entre lágrimas después de que le dijeron: una mujer como tú no puede ser la esposa de un futuro presidente. Arruinarías la imagen de nuestra familia. Para empeorar las cosas, yo, con solo 1 año y medio, fui arrancada de los brazos de mi madre. Todo por una razón egoísta. Mi padre necesitaba un heredero masculino para asegurar el futuro de la familia. A mi padre le dijeron una mentira: tu esposa te dejó por un romance, pero esa no era la verdad. Ahora todo tiene sentido, murmuró mi esposo. No tenía idea de la historia de tu padre. Este secreto había sido cuidadosamente guardado por algunos familiares selectos. De hecho, yo misma lo había descubierto hace poco. Ahora, esto es lo más importante. ¿Qué más podría haber?, interrumpió Michael, levantando la voz frustrado. Solo llega al punto. Ignorando su impaciencia, dirigí mi atención a James. Resulta que mi madre ya estaba embarazada de otro hijo en ese entonces. Ese hijo está sentado justo a tu lado. James,
dijo mi esposo, atónito. ¿Entonces son hermanos? James asintió en silencio. Después de que mi madre fue rechazada, su salud se deterioró y permaneció postrada en cama. Mi padre, devastado por la pérdida de la mujer que amaba, nunca se volvió a casar y pasó años buscándola. 30 años después, la encontró en un departamento en ruinas, gravemente enferma. Se reunieron brevemente antes de que ella falleciera. Fue entonces cuando James y su padre conocieron la verdad por primera vez. James era hijo de mi padre, y finalmente mi padre se dio cuenta de que tenía un hijo. Mi madre siempre quiso que hiciera algo significativo, así que terminé en el sector social. Unirme a la empresa fue una coincidencia, pero tal vez nuestra madre tuvo algo que ver en reunirnos, expliqué. James, con lágrimas en los ojos, continuó. Mi padre alguna vez consideró promoverme a un puesto alto y reconocer nuestra relación públicamente, pero lo rechacé. Quería tener éxito por mí mismo, y sabía que revelar esto causaría un revuelo. Mamá no habría querido eso. Aunque James rechazó la oferta, sus habilidades le ganaron la confianza del presidente, y ascendió sin nepotismo. La verdad finalmente salió a la luz. Cada mes, en el día en que recordábamos a mi madre, el presidente visitaba mi casa para compartir recuerdos de ella. Se suponía que vendría el día antes de su trágico accidente, ¿verdad? Sí, pero por alguna razón no se presentó. Eso fue raro, dije, confirmando. James explicó que mi padre siempre llamaba cuando cambiaban los planes, pero esta vez no lo hizo. Después de investigar, James descubrió la inquietante verdad: Michael estaba involucrado. Por eso me envió esa carta del KIK. Es una tontería. ¿Dónde está la prueba de que él es el hijo del presidente? ¿Quién podría creer en una historia tan ridícula? Explotó Michael, furioso con ambos. No tomé la versión de James al pie de la letra, pero ya había visto evidencia innegable de nuestra relación de hermanos. Oye, ¿podrías mostrarlo?, pregunté. James sacó un collar, uno que había estado perdido por años, y lo colocó cuidadosamente junto al mío. Juntos formaban un corazón. Esta era la pieza personalizada que mis padres habían hecho. ¿Esto es una coincidencia? ¿No prueba que James es mi hermano? Michael, aún desafiante, dijo, aunque lo fuera, la gente miente, no hay garantías. Si todavía tienes dudas, podemos hacer una prueba de ADN con nuestro padre, dije, señalando que había muchos objetos familiares de mi padre que podrían usarse para la prueba. Mi confianza pareció incomodar a Michael, quien luego arrugó un papel con un mensaje codificado. ¿Por qué llegar tan lejos?, pregunté. Para asegurarme de que aunque lo encontraras, no lo entenderías de inmediato, explicó James. Se dio cuenta de que, aunque Michael era hábil en el trabajo, a menudo delegaba tareas incómodas en otros. James asumió que Michael le pasaría la carta a alguien más, pero sabiendo lo mucho que me gustaban los acertijos, pensó que yo lo resolvería. Este fue un truco que mi padre había planeado durante su vida. James se rió, bastante astuto, ¿verdad? Mi papá siempre tenía ideas interesantes, añadí, recordando cómo alguna vez había dicho que esperaba que resolviera un misterio como este. Con todo esto, James y yo destapamos el crimen de Michael. Buscamos cuidadosamente en su habitación y encontramos evidencia de que había falsificado una nota de suicidio en su computadora. James también rastreó el historial de su viaje en motocicleta, que mostraba un trayecto de ida desde el sitio del accidente hasta su casa. Cargaste la motocicleta en el coche, empujaste a mi padre por el acantilado y usaste la moto para regresar a casa, dije, recordando el día antes de la muerte de mi padre. Michael había dicho que estaba en un viaje de negocios, pero según James, no existía tal tarea. Tu matrimonio conmigo probablemente solo se trataba de dinero y estatus, dije fríamente. El día en que Michael secretamente trajo a su amante a la oficina de mi padre, James la siguió discretamente. Ella era una anfitriona de karaoke, y cuando James infiltró el club, ella admitió la verdad sin reparos. ¿Por qué hacerle daño a mi papá? No podía esperar a que muriera. A pesar de los intentos de Michael por retirarse, mi padre se negó. James reveló que Michael no podía esperar a que muriera y tomó cartas en el asunto. Su egoísmo me enfureció. Vamos a la policía y pedimos que reabran el caso, dije firmemente. Pero no lo has denunciado aún. ¿Será que todavía te importa?, replicó Michael, tratando de evitar la responsabilidad. Incluso en este punto, James, igualmente sorprendido, permaneció en silencio. Podrías haberlo llevado a la policía, señaló James. Quería tomar el control y hacer justicia por papá, admití. Finalmente, Michael pareció darse cuenta de la gravedad de la situación. Llorando, se disculpó, su rostro lleno de lágrimas y mocos. Temblaba mientras me miraba.
pero ni yo ni James teníamos intención de perdonarlo. Has cometido un crimen grave, pero por favor, perdóname, rogó. Prepárate para la desesperación, respondí fríamente. Con la ayuda de James, entregué a Michael a las autoridades. En un interrogatorio, Michael confesó haber asesinado a mi padre. Gracias a la intervención de un abogado, nuestro divorcio se finalizó, y se compensaron $20,000 de sus ahorros. Se reporta que Michael, ahora encarcelado, es una sombra del hombre que fue, la amante, que sabía sobre su matrimonio. Exigió $110,000 de pensión alimenticia. Mientras tanto, James, ahora reconocido como el hijo biológico del presidente, ha asumido el papel de presidente de la empresa. Sus logros pasados han sido reconocidos como corresponden. A partir de ahora, me encargaré de la administración de la empresa, dijo James. Mi hermano y yo trabajaremos juntos para preservar el legado que papá nos dejó. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video. Sigan sorprendidos.